Iniciamos con la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde, un placer tenerlos acá. Bienvenidos, mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy le tenemos un programa muy variado. A continuación, los titulares. Miles de jóvenes se reunieron para adorar a Dios en el Congreso Eclesia en Panamá y contaron con la visita de Daddy Yankee. Además, cerca de 10.000 líderes de todo el planeta se congregaron en Corea del Sur para acelerar la Gran Comisión. Y en esta edición desde Israel les contamos todos los detalles del ciberataque con el que Israel neutralizó las capacidades militares del grupo terrorista Hezbollah. Iniciamos, Panamá se convirtió en tierra fértil en el Congreso de Eclesia Juvenil 2024, que estuvo cargado de adoración, oración y arrepentimiento, en donde el cantante y compositor Daddy Yankee compartió un mensaje en el que enfatizó cómo la fe puede transformar vidas. El pasado fin de semana, miles de jóvenes se reunieron en la comunidad apostólica Osana en Panamá para celebrar durante 4 días el Congreso de Eclesia Juvenil 2024. Bajo el lema Una fe fuera de este mundo, miles acudieron al llamado de fe para orar, alabar y rendir su corazón al Señor. Que lo que se vivió fueron experiencias fuera de este mundo, es decir, cosas muy de Dios, donde pudimos presenciar a tantos jóvenes reunirse, pero a la misma vez con una pasión y un hambre por recibir algo de parte de Dios. Ramón Luis Ayala fue parte del evento. Inició con una pequeña predicación con la que sigue sorprendiendo a muchos en esta nueva faceta evangelística. Que Cristo me transformó, Cristo me bendijo, Cristo me abrazó, Cristo me amó, Cristo me aceptó, Cristo me hizo hijo, Cristo me redimió, Cristo me santificó, Cristo me vivificó, Cristo me purificó, Cristo me restauró, Cristo me perdonó, Cristo me limpió, Cristo me sanó, Cristo me dio vida, Cristo me libertó, Cristo me dio felicidad y Cristo me dio la paz. El cantante oró con el pastor Edwin Álvarez, pidiendo a Dios dirección y respaldo con su mensaje, que además de su testimonio destacó que la transformación que hoy en día muchos ven solo se produjo por medio de una relación con Cristo, la cual le ha traído su verdadero propósito y le ha dado sentido a su vida. Ayala motivó a los muchachos a buscar un propósito más profundo. Además, recalcó la importancia de poner a Jesús como prioridad número 1. Sal y conquista, ten grandes sueños, ten disciplina, ponte metas, pero siempre pon a Cristo en el centro de tu vida. Pon a Cristo en el centro de tu vida. Pon a Cristo. Soñar, crecer, progresar, eso está bien, eso está excelente. A mí me faltó añadirle el ingrediente más importante, el irreemplazable, a Jesús. Por eso se lo digo, jóvenes, ustedes están ahora mismo en el lugar indicado. Más de 8 meses de preparativos y mucho trabajo culminaron en días gloriosos, donde el pastor pudo presenciar la pasión de los jóvenes por buscar de Dios. El día jueves y viernes contamos con alrededor de 4.200 personas que asistieron al evento. El día sábado sí pudimos tener un mayor alcance, dado a que ampliamos la capacidad, y alrededor de 6.000 jóvenes asistieron el día sábado. Entre los 3 días tuvimos una gran cosecha de almas y tuvimos alrededor de 1,000 jóvenes que recibieron a Jesús en su corazón para empezar lo que es una nueva vida en Cristo. Nuno Banda compartió qué fue lo que más le impactó del Congreso. Pero lo que más me impactó fue la atención que se dirigían cada uno a las plenarias que se daban, el tiempo de la palabra. Cada expositor que pasaba, creo que estos muchachos les respetaban esa unción y les respetaban la palabra de Dios, al punto que casi le jalaban esa palabra para que saliera de parte de ellos. Eso me impresionó mucho. Los jóvenes no solo disfrutaron de buena alabanza y de un mensaje confortante, sino que al dar su paso de fe en el Señor fueron invitados a formar parte de grupos en casa para que tengan los recursos espirituales y necesarios para que puedan continuar con su nueva vida en Jesús. Más de 10.000 líderes cristianos de todo el mundo, de los más influyentes en sus regiones, se reunieron en Incheon, Corea del Sur, para compartir conocimientos y acelerar la misión global de la Iglesia.
Es un evento histórico que reúne a más de 10.000 hombres y mujeres de diversos orígenes para analizar las brechas y oportunidades en la misión global, hacer discípulos a todas las naciones. La Iglesia Mundial se reunió en Incheon, Corea del Sur, para el cuarto Congreso de Lausana sobre la Evangelización Mundial. Pero no solo se trata de un congreso, es un proceso que lleva ya 50 años. Antes de llegar aquí a Seúl, en lo personal te cuento, iniciamos un proceso de 2 años, primero para la preinscripción y luego para lo que tiene que ver la preparación para llegar aquí. Durante 1 año y medio se hicieron reuniones en distintas regiones, por ejemplo en América Latina se hizo en Uruguay, y mes a mes se enviaban información para que los que vengamos al Congreso tuviéramos todo el material necesario para estudiarlo y llegar aquí debidamente preparados y aquí pues tener las conclusiones. Este evento es un hito importante para Lausana 4, ya que ha tomado forma a través de un proceso a nivel mundial de escucha, encuentros regionales y preparación para colaborar en desafíos y oportunidades actuales de la misión global. Porque lo que hace Lausana es ir midiendo el pulso de la evangelización mundial y también del crecimiento de la iglesia. Entonces eso nos ayuda a entender qué es lo que la iglesia ha venido haciendo. Obviamente estamos en un mundo que es cambiante y la iglesia tiene que ir adaptándose en estrategias a poder evangelizar de una manera efectiva, especialmente a las nuevas generaciones que estamos hoy pues tratando de alcanzar. Entonces esto cataliza muy bien el sentir, el mover, el palpitar de la iglesia a nivel mundial en lo que tiene que ver con la evangelización y con el discipulado, porque son 2 aspectos que no se puedan separar. Lausana, tal y como lo describe el pastor Mauricio Valverde, no es solo un congreso donde hay un expositor y listo. Lausana conecta líderes, eventos y redes en casi todos los países del mundo. Estar aquí, muchos se preguntan por qué ir hasta Corea para un congreso. Bueno, aquí aparte de tener participación en las plenarias, en las mesas de trabajo, hay infinidad de oportunidades para hacer conexiones. Aquí hay gente de los 5 continentes, de 220 países, viene el liderazgo muy fuerte de los países, gente que maneja iglesias, recursos, instituciones a nivel mundial. Y es un espacio muy propicio para hacer relaciones, conexiones y poder palpar de primera mano, como te decía antes, el mover de la iglesia a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la evangelización. Y por supuesto, este congreso no es la meta. No es el fin, es el punto de partida para seguir haciendo la obra de Dios en todo el mundo. Y 14.500 personas han sido bautizadas en la región amazónica del noreste de Brasil en lo que va del año. La selva amazónica, que ocupa más de 15 millones de kilómetros cuadrados de Sudamérica, está en el noreste de Brasil y sus aproximadamente 30 millones de habitantes están viviendo un renacimiento evangélico sin precedentes. El pastor Josué Benson dice que la presencia evangélica en el lugar es innegable, con 3.200 congregaciones floreciendo solamente en la región, y comparte que su objetivo de este año es bautizar a más de 30.000 personas. Por su parte, la senadora brasileña y pastora evangélica dice que este movimiento es un milagro que no solo está transformando las prácticas espirituales, sino que también fomenta un sentido de comunidad y empoderamiento. Durante muchos años la gente miraba hacia la Amazonía y solo veía ríos y árboles. Hoy la gente está empezando a recordar que allí viven personas que necesitan ser atendidas, que necesitan escuchar el Evangelio y cuyas vidas necesitan una transformación. La iglesia está haciendo que esta revolución suceda. The Kings of Kings, El Rey de Reyes en español, es la nueva película animada sobre Jesús, un film familiar que, según sus creadores, está basado en la fe, inspirado por el cuento de Charles Dickens, La vida de nuestro Señor. El guión, la producción y dirección de esta película estará a cargo de un pionero en Corea del Sur en efectos visuales, y la interpretación de Jesús será protagonizado por Oscar Isaac, famoso por sus participaciones en el universo de Marvel y Star Wars. La cinta muestra cómo el famoso narrador Charles Dickens encuentra difícil establecer un vínculo con su imaginativo hijo, Walter, en medio de su ajetreada carrera. Después de que Walter interrumpe una de las lecturas de Dickens, este decide compartir la historia de Jesucristo con él y así
tender un puente entre ellos. Se espera que la película se estrene en las salas de cine el fin de semana de la Pascua del 2025, es decir, entre el 13 y el 20 de abril. Y los cristianos en México se enfrentan a una alarmante ola de violencia por parte de los carteles. Haremos una pausa y al volver les contaremos al respecto. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos con más de Mundo Cristiano. En México, los cristianos están enfrentándose a una alarmante ola de persecución en medio del aumento de la violencia por parte de los cárteles de la droga, amenazas de muerte, desplazamientos forzados y torturas que se han vuelto parte de la vida diaria para quienes practican su fe en las zonas controladas por el crimen organizado. Un informe de Puertas Abiertas reportó 57 casos de persecución entre octubre del 2023 y abril del 2024. En las comunidades dominadas por los carteles, los cristianos son vistos como un obstáculo, ya que sus principios y su trabajo social con los más vulnerables entran en conflicto con los intereses del crimen. Además, predicar y enseñar sobre la fe es considerado peligroso y muchos cristianos han tenido que ocultar sus creencias para evitar represalias. Incluso algo tan simple como orar en público puede ser un motivo de persecución. La violencia no se limita a una región, se extiende por todo el país, afectando a todos los cristianos de manera particular debido a su compromiso con la fe y su labor comunitaria. A pesar de estos desafíos, muchos continúan en su misión, pero la persecución sigue siendo una amenaza seria y creciente que ha llevado a un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la difícil situación de los cristianos en México. Y la persecución religiosa amenaza a Latinoamérica tanto como a países de Europa o incluso Oriente Medio. Pero ¿cómo afecta y cómo lo podemos combatir? Conversamos con el tema con el doctor Paul Murray, presidente internacional de Global Peace Foundation. La persecución religiosa ha sido un tema que ha estado en boca de los cristianos en todo el mundo, pero también en Latinoamérica ha llegado una preocupación especial. Hoy nos acompaña el Bishop Dr. Paul Murray. Él es un representante en cuanto a la persecución religiosa, ha estado vigilando alrededor del mundo la persecución religiosa y hoy nos acompaña para analizar lo que ha estado ocurriendo en Latinoamérica. Doctor, es genial tenerlo acá. Doctor, has estado vigilando la persecución religiosa en todo el mundo, en Europa, en África, y ahora estás en Costa Rica. ¿Cómo describes la persecución aquí en Costa Rica, en Latinoamérica? América Latina, lamentablemente estamos viendo cómo aumenta la persecución y eso es una señal de advertencia para todo el mundo porque en muchos países la persecución es extrema. Aquí en Costa Rica, el otro día hubo un pastor que estaba en el parque predicando públicamente y fue arrestado. Ese tipo de persecución desde el principio abre la puerta a que las cosas vayan a más. Estamos aquí para hablar de ello, para ayudar a abordar e informar a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales, para poder vivir su vida como cristianos o de cualquier tradición de la que provengan libremente y poder mantener esas creencias sin que sean invadidas. ¿Consideras que los gobiernos en Latinoamérica deberían de estar haciendo algo más para enfrentar esta persecución religiosa? Creo que con demasiada frecuencia confiamos tanto en el gobierno para que lo haga todo. La palabra es muy clara en cuanto a que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad y la obligación de levantarnos y decir lo que el Señor nos dice que digamos. Por lo tanto, debemos estar informados como ciudadanos. Como Costa Rica tiene una constitución muy fuerte cuando se trata de la libertad religiosa y por lo tanto deben saber exactamente lo que es y luego informar a su gobierno y ponerse de pie y decir nuestros derechos están siendo violados y por lo tanto usted debe protegernos. Así que es nuestra responsabilidad como ciudadanos hablar con nuestro gobierno. Si no hacemos saber al gobierno que sabemos cuáles son nuestros derechos, entonces el gobierno puede no hacer nada. ¿Qué tan cerca estamos aquí en Latinoamérica de observar las mismas situaciones que vemos en Europa, donde vemos arrestos, mucha persecución o incluso en Oriente Medio? ¿Qué tan cerca estamos de estas situaciones?
Creo que la bendición para Costa Rica es que es una nación cristiana muy fuerte, número uno. Sin embargo, incluso los Estados Unidos de América fue fundada sobre principios cristianos. Pero miramos dónde estamos hoy. Estamos tan alejados de los valores cristianos que hicieron grande a Estados Unidos. Hemos perdido eso. Y la razón por la que hemos perdido es porque hemos permitido diferentes ideologías que van en contra de nuestras creencias cristianas, nuestras creencias personales, y hemos permitido que eso suceda sin hacer nada al respecto. Si los habitantes de Costa Rica no alzan la voz y defienden sus derechos, lo mismo puede ocurrir aquí. Entonces, ¿crees que las ideologías son el primer paso para atacar la libertad religiosa? Sí, absolutamente. Realmente lo creo, porque las normas y los valores sociales cambian de generación en generación, pero hay principios universales a los que debemos atenernos. El problema en los Estados Unidos, en América, es que esos principios universales están siendo ignorados. Y uno de los mayores problemas es lo que estamos viendo, donde la moralidad no es considerada concreta. Ahora se desplaza de un lado a otro, y esa es una parte peligrosa. Entonces, ¿qué podemos hacer como cristianos para luchar contra la persecución religiosa? Claro, lo primero y realmente lo más importante es orar. Debemos estar en oración. La segunda cosa es, como he dicho antes, tenemos que ser tan sabios como la serpiente. Tenemos que saber dónde estamos parados como pueblo. No necesitamos ser arrogantes, pero tampoco debemos ser ignorantes de lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos mantenernos informados de lo que ocurre en nuestro país y de esas ideologías que intentan introducirse en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, y tenemos que defender esas cosas. Dr. Paul, fue genial tenerlo acá. Muchas gracias. Realmente disfruto estar contigo. Recuerde que puede conocer más sobre esta entrevista y más contenido en mundocristiano.tv. Continuamos con más. El evangelista Franklin Graham ha donado 2 ambulancias blindadas a Israel y prometió otras 20 para ayudar a salvar vidas mientras el país enfrenta ataques constantes de Hamas y Hezbollah. Estas ambulancias son esenciales para proteger al personal médico en zonas de peligro mientras asisten a los heridos. La entrega se realizó en Abshalom, cerca de la frontera de Gaza, casi un año después de los ataques de Hamas. Además, la organización Samaritan Sports, que lidera Graham, está construyendo una estación médica de emergencia en la zona, lo que permitirá a los paramédicos responder más rápido a las emergencias. Las ambulancias fueron donadas en memoria de 3 israelíes estadounidenses asesinados por Hamas. Hasta ahora, Samaritan Sports ha enviado 22 ambulancias y 1,000 kits de suministros médicos a Israel, posicionados estratégicamente en zonas de alto riesgo. Nuestros corazones siguen tristes por la muerte de tantos compatriotas, así que los días para mucha gente siguen siendo muy oscuros. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos llevará a través de estos valles oscuros y nos llevará al otro lado. Los judíos son el pueblo de Dios y creo que es importante que apoyemos a Israel. Israel respondió con un ciberataque a las constantes amenazas del grupo terrorista Hezbollah. Le contamos todos los detalles al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. En una votación celebrada esta semana en las Naciones Unidas, se pide a Israel que se retire de las tierras bíblicas de Judea y Samaria y además Jerusalén. La medida obligaría a millones de ciudadanos judíos a abandonar sus hogares. Mientras tanto, durante 2 días consecutivos, dispositivos electrónicos pertenecientes a terroristas de Hezbollah explotaron en todo el Líbano, matando a docenas de personas. La corresponsal en Oriente Medio, Julia Stoll, tiene esta historia. El miércoles, en un segundo día de explosiones, estallaron dispositivos de comunicación pertenecientes a terroristas de Hezbollah. Este atentado iba dirigido contra los walkie-talkies, después de que el día anterior se detonaran a distancia miles de beepers. Las explosiones del miércoles causaron más de 30 muertos y 450 heridos. Hezbollah culpa a Israel de las explosiones y dice que la nación judía pagará. Al mismo tiempo, Israel dice haber desbaratado un complot iraní para asesinar a sus principales dirigentes. Las autoridades anuncian la detención
detención de un ciudadano israelí que había sido introducido de contrabando en Irán en 2 ocasiones y pagado para promover misiones destinadas a asesinar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a otras altas personalidades. Israel destina más recursos para una posible acción militar contra Hezbollah. La División 98 de la FBI ha sido enviada de Gaza a la frontera norte. El analista de Oriente Medio, David Dowd, declaró a Faith Nation de CBN que los esfuerzos diplomáticos han fracasado y Hezbollah es una amenaza. Lo que parece permanecer es algún tipo de acción militar para hacer retroceder a Hezbollah de la frontera. Y creo que estamos empezando a ver a los israelíes adoptar esa postura. Mientras la FDI se desplaza de Gaza al Líbano, las familias de los rehenes retenidos en Gaza se preocupan por si Hamás los liberará algún día. Nuestro mayor temor es que nuestros seres queridos, tanto los que aún podrían estar vivos como los que hayan sido asesinados, no vuelvan a casa. En Nueva York, 2/3 de los países de la ONU aprobaron el miércoles una resolución exigiendo a Israel que abandone su patria bíblica de Judea y Samaria y Jerusalén Oriental, también conocida como Cisjordania, en los próximos 12 meses. Esto obligaría a más de 500,000 de israelíes judíos a abandonar sus hogares. En una tierra que, según la Biblia, Dios les dio hace miles de años, la mayoría de los israelíes no creen que estén ocupando ilegalmente lugares como Shiloh, Hebrón, Kiriat Arba y la ciudad vieja de Jerusalén, donde una vez estuvieron los 2 templos judíos. Julie Staub, CBN News, Jerusalén. Y los expertos reunidos en una reciente conferencia se concentraron en los tiempos y las estaciones que están sucediendo ahora para el pueblo judío. Su mensaje principal, estar en alerta máxima, y ya está en la historia. Esta semana, expertos, parlamentarios y periodistas se reunieron en Jerusalén en el marco de una conferencia denominada El Efecto Octubre, del Foro de Seguridad de Defensa Israelí, el IDSF, y el Instituto del Danubio, con sede en Budapest, Hungría. En ella se abordaron las implicaciones estratégicas para Israel y Europa en la guerra en Oriente Medio. Básicamente, nuestro mensaje es que la lucha contra el Islam radical es común entre Israel y Europa. Lo hicimos deliberadamente en Jerusalén, la capital de Israel, para unir a la gente de Israel, donde nos atacaron a nosotros y a Occidente al mismo tiempo, tanto en la Franja de Gaza. Tuvo efecto dominó en toda la región, en Medio Oriente y en todo el mundo. Michael Fredlich, diputado del Parlamento belga, llegó con un mensaje aleccionador sobre la difícil situación de los judíos europeos. La situación de los judíos en Europa, y más concretamente en mi país, Bélgica, es muy grave. Tenemos antisemitismo abiertamente por parte de las llamadas voces progresistas de los medios de comunicación, que se están extendiendo a la población en general. Así que a la gente en Internet ya no se avergüenza de decir que son los judíos los responsables de todos los males del mundo. Fredlich dice que Irán representa un peligro claro y actual para los judíos europeos. Bueno, vemos por toda Europa que Irán está intentando atacar lugares judíos no israelíes, tanto en el Reino Unido como en Alemania. En Bélgica, las autoridades han enviado mensajes de advertencia a la comunidad judía para que tengan cuidado, Así que estamos preocupados. Sabemos que Irán ha sido duramente golpeado por Israel y están buscando un punto débil y piensan que la comunidad judía es ese punto débil. Así que debemos estar alerta. Y hago un llamado a todos los políticos, colegas míos y miembros del Parlamento y de los gobiernos de Europa. El ambiente en las calles de ciertas ciudades de Europa es sencillamente peligroso para los judíos. Algunos gobiernos, sobre todo en las zonas más orientales de Europa, como Hungría, por ejemplo, han estado muy bien. Realmente han trazado una línea en la arena y han dicho, bueno, nosotros somos los buenos. Y algunos países europeos, por desgracia, están complaciendo a una creciente comunidad musulmana. La enviada especial israelí para Comercio e Innovación, Fleur Hassan Naum, afirma que el antisionismo se esconde detrás del antisemitismo. Creo que lo que ha sucedido es que el antisemitismo latente, que estaba principalmente controlado o disfrazado de crítica legítima a Israel, ahora está desenfrenado y al descubierto. A pesar del aumento mundial del antisemitismo, Jeff Ballabon, de la ACLJ, afirma que el apoyo de los cristianos evangélicos
es un punto positivo para Israel y el pueblo judío. Israel tiene una tendencia a pensar con mucho cariño con sus amigos cristianos, sobre todo como turistas que vienen aquí les encantará estar en Israel, en Tierra Santa. Pero también deberíamos darnos cuenta de que el mayor manantial de apoyo al Estado de Israel en todo el mundo es realmente el cristianismo, y sobre todo los cristianos estadounidenses y los que se nutren de ellos en otras partes del mundo. Balaban destacó la importancia de la narración y el poder de las palabras. El BNR adoptó este año la política de llamar a Judea y Samaria, es Judea y Samaria, desde hace miles de años. El término Cisjordania es un término ofensivo. Ofensivo para los judíos, ofensivo para el Estado de Israel, es ofensivo para la historia. Y, sin embargo, incluso el gobierno israelí y los portavoces israelíes, la mayoría de veces, por lo que sé, utilizan el término Cisjordania. Tenemos que cambiar esas narrativas y entender que la gente nos escucha y oye las palabras que decimos. El fundador de la FDI, Amir Avi, afirma que se acerca el momento de enfrentarse a Hezbollah. Tenemos 60.000 israelíes desplazados en el norte y ya es hora de que vuelvan a casa. Si destruimos su posición en el sur del Líbano y les empujamos al norte del Litani e infligimos un daño muy grave a todas las capacidades de Hezbollah en todo el Líbano, solo esta realidad nos permitirá devolver a nuestros ciudadanos sanos y salvos a sus hogares en el norte. Avivi ve lo que ocurre con Israel desde una perspectiva bíblica. Sabes, en el libro de los jueces, cada vez que los gazadíes iban a la guerra contra nosotros, reunimos a la gente y contraatacamos. Y esto se repetía una y otra vez. Y la dinámica que veíamos en la Biblia entonces y ahora es muy similar. Pero después de muchas guerras, en aquella época, después de todas estas guerras, está escrito, y estaba escrito al final del libro de los jueces. Y la tierra estuvo tranquila durante 40 años. Tenemos la responsabilidad de tratar de lograr el mismo objetivo. Si se gana con decisión, será capaz de traer 40 años de tranquilidad para el pueblo de Israel. Y realmente tenemos una era de prosperidad y seguridad para largo plazo. Todas las semanas conversamos a profundidad diferentes temas que se hablan aquí en Mundo Cristiano en nuestro podcast Cuenta Regresiva. Aquí un resumen del programa de esta semana. Las personas están divididas. ¿Por qué? Por ser políticamente correcto. Los rumores en redes sociales decían que Daddy Yankee estaba lucrando el cristianismo, que él se aprovechaba de ir a las iglesias, de dar su testimonio y de cobrar a cambio de eso. ¿Y cómo puede ser posible que tenemos delante de nosotros una noticia tan impresionante como la conversión de Daddy Yankee y cómo él quiere compartir el evangelio y lo que hacemos es atacarlo diciendo que está buscando ganar plata? Y ahí, señoras y señores, vea qué notición, están acusando a un ministro de Dios de ganar dinero con la fe. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué cantan? ¿Qué hacen? ¿Y por qué tienen que estar en los Grammys un cantante cristiano? Debería estar glorificando el nombre de él, no buscando gloria. Mi hijo no ve redes sociales y mi hijo no tiene celular y creo que su celular se lo va a comprar cuando él trabaje. ¿De qué me sirve a mí no exponer a los niños a redes sociales, pero de pronto vamos a tener todo un programa LGBTQ+ más en nuestro sistema educativo? Y llegamos al final de esta edición. Nos vamos, no sin antes recordarles que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales.